Vale, pues a ver, una vez más bienvenidos. Esta es una de las series de charlas que teníamos pues preparadas con el equipo del Psychical Branding. Lo que vamos a ver hoy es el desarrollo de un personal branding. ¿Esto qué quiere decir? Hoy vamos a ver y vamos a entender el cómo y el por qué se tienen que desarrollar las marcas para las personas y cómo funcionan las marcas y las personas. Voy a regalar un segundo que creo que no tenemos la función de compartir la pantalla. A ver, a ver. Si así lo podemos ver. A ver. ¿Ven mi pantalla? Sí, no. Vemos que estamos cambiando la pantalla. A ver. Si me pueden confirmar que están viendo el contenido para poder seguir avanzando. Vale. Entonces, como les comentaba, entonces vamos a ver un poco el desarrollo del personal branding, de qué es, cómo lo desarrollamos nosotros a nivel estratégico en el estudio y la importancia del por qué hacerlo. Para ello, entonces vamos a tener un programa, como ya es costumbre. Vamos a dividir la sesión que tiene una duración de unos 40 minutos en estos 5 apartados. Vamos a hablar del personal branding y cómo lo enfocamos a través del cyclical branding como metodología. Vamos a hablar de las marcas y las personas, la importancia que tienen las marcas para las personas y cómo las personas se pueden volver marcas. Analizaremos un pequeño case study de un caso que, bueno, un poco controversial, pero vamos a ver cómo esta persona que desarrolla su marca logra tener el objetivo pues, que tiene a día de hoy. Y les voy a explicar los pasos estratégicos que hacemos nosotros cuando desarrollamos una marca para una persona. Esto va a tener una duración más o menos de unos 40 minutos y dejaremos un espacio final de unos 20 minutos así para hacer preguntas y, bueno, respuestas, comentarios si alguien los tiene. Entonces empezamos. El personal branding, bueno, como su nombre lo indica, son las personas que tienen la habilidad de volverse marcas. ¿Cómo podemos generar marcas a través de las personas? ¿Qué es lo que pasa con esto? A día de hoy, y viendo la coyuntura en la que estamos viviendo, el conocimiento se está volviendo un nuevo modelo de negocio. Esto significa que el conocimiento es la llave de la que se puede llegar a ofrecer muchos más negocios y muchos más servicios para las personas. Esto lo hemos visto como una tendencia que ha estado al alza porque a día de hoy las personas confían más en la percepción de otras personas. Un caso típico de esto sería los reviews que vemos, las recomendaciones que tenemos de alguna tipología de servicio o de producto, el mismo ascenso de los youtubers, de los influencers, de personas que eran de a pie, pero que han desarrollado dentro de sí mismos una comunicación de marca y que les ha permitido tener cierta influencia en las personas. Esto nos lleva a que el personal branding lo enfoquemos en el desarrollo de la experiencia y la tradición. Son dos conceptos totalmente vinculados que tienen que aunarse de tal manera que podamos entender cómo a través de las personas, cómo a través de un desarrollo intangible que tenemos nosotros como personas, podemos llegar a vendernos. Esto entra en todos los ámbitos profesionales posibles, porque al final somos las personas las que hacemos parte del mercado, somos las personas los que hacemos que el mercado viva y somos las personas los que ofrecemos diversa tipología de negocios o de servicios a las personas. Esto nos lleva a que los mismos usuarios que hoy reconozcamos en el mercado los diferenciemos porque tienen una marca. Hemos visto, hay muchos sectores que lo trabajan.
El más conocido de todos creo que es el deporte. Marcas como Nike, a día de hoy, por ejemplo, viven de tener y de tener este impulso a través de sus deportistas sponsorizados como Messi, o no sé, como Pogba, o como Luis Suárez, son ejemplos que ellos mismos han desarrollado su marca personal y se han aunado a un gran núcleo de una marca muy grande que es Nike. Entonces, esta correlación, este co-branding es lo que permite establecer nueva tipología de negocios. Y para terminar, este desarrollo aquí como del cyclical a nivel estratégico en el personal branding, es entender que las marcas y que las personas que quieren ser marcas tienen que vivir de la unión del diseño y de los negocios. Eso es ahora mismo, una tendencia demasiado, pues una tendencia pujante en la que lo podemos ver en cualquier tipología de sectores, como les comentaba. No tener esta visión de que el diseño puede entrar en un punto de vista de negocios es lo que nos va a permitir diferenciarnos. Entonces, nuestra primera reflexión sería, desarrollamos marcas personales para construir vínculos de confianza. La confianza es a día de hoy un factor muy importante, pero es muy difícil de conseguir entre marcas y personas. Nosotros mismos creo que si hacemos un análisis concienzudo, podemos ver que en realidad nuestra confianza hacia las marcas es difusa y muchas veces a primer impacto no nos creemos lo que nos dicen, ¿no? Porque también viene todo precedido de un entorno social en el que vivimos, por ejemplo, todo el estallido de la publicidad tradicional, en el que entendíamos que muchas veces se generaba contenido simplemente para crearnos necesidades y no en el hecho de brindarnos soluciones. Esto ha hecho que el mismo mercado de nosotros como personas hayamos desarrollado cierta desconfianza hacia cierta tipología de entidades empresariales. Y cuando digo entidades empresariales, estoy hablando de tanto de marcas de cualquier tipo de sector hasta en tipo de política, porque el case study que vamos a ver de hoy es de política, y la política ha evolucionado tanto que ahora los mismos candidatos políticos son marcas en sí mismas en las que hay mucho diseño, mucha comunicación y muchas estrategias que se, que se plantean y que se diseñan, y de la manera en la que se muestran es la que consiguen cierta convencimiento entre la población. Entonces, esta confianza nosotros la definimos como en dos puntos importantes, que es un punto A, que es la expectativa que tiene el usuario, a un punto B, que es la credibilidad. La unión de estos dos puntos es lo que se entiende como confianza. Este hilo, este puente es lo que nos permite generar un impacto en las personas. Entonces, la confianza no es más que la fidelización que podamos llegar a tener dentro dentro de un grupo de personas. Nosotros como marcas, nosotros por ejemplo a nivel estratégico, a nivel de empresa, por ejemplo, potenciamos mucho la marca de una persona como Mark, por ejemplo, ¿no? Que es el CEO de la empresa. Nosotros desarrollamos unas estrategias para que él pueda entrar a ser como un piñón importante en el que las personas se pueden identificar. Y nosotros asimismo lo hacemos como compañía dentro, haciendo que cada uno de nosotros se potencie como marca personal, y que pueda desarrollar cierto tipo de habilidades. Entonces, esta fidelización que vemos en las marcas, esta nueva estrategia, la vemos vinculada a que debemos generar confianza entre personas y marcas. Y el desarrollo de una marca personal, el desarrollo de que las personas podamos tener protagonismo, de que los usuarios que son partícipes de una marca vean un nombre, una cara con la que en realidad se pueden sentir identificados, es lo que nos va a permitir tener un desarrollo estratégico mucho más completo y mucho más certero.
Hablando de marcas y personas, nosotros siempre somos muy claros con los modelos de personal branding que tenemos en el estudio a nivel de proyectos, ¿no? Nosotros siempre le decimos a las personas con las que trabajamos que son vehículos para comunicar valores intangibles. Las personas no viven o no tienen las mismas cartas que puede tener una marca, como por ejemplo en desarrollar un espacio o hacer cierta tipología de aplicaciones o incorporar cierto tipo de valores, porque al final las personas se venden o se comunican por lo que son. Es por ello que en realidad a nivel de desarrollo estratégico lo que hacemos es crear modelos idílicos de las personas. Muchas veces lo que vemos en las celebrities, por ejemplo, todo está pensado, todo está diseñado, todo está hilado bajo una estrategia. Es un poco cómo funciona el mercado, que por ejemplo hay muchas personas que no saben que funciona así, pero todo lo que se ve de alguien, absolutamente todo, todo está pensado. Una persona que es ahora un foco o un líder social, un líder que las personas lo pueden reconocer, está pensado, está diseñado, tiene comunicación, tiene sensibilidad detrás. Les voy a contar dos ejemplos. El primero de ellos es uno que es muy conocido, que es Michael Jordan. Michael Jordan, desde que inició en su trayectoria profesional, el manager que lo tuvo patrocinaba boxeadores, golfistas, y Michael Jordan era su primer basquetbolista. Pero él ya sabía más o menos cómo funcionaba el mercado y lo que quería era llevarlo a un punto en el que se pudiera vender de tal manera como se promocionaba un boxeador, como se promocionaba un futbolista, como se promocionaba un tenista, que si vemos en este sector, el perfil es mucho más claro, se entiende mucho más porque al final vemos que estos son más productos. En el caso de los basquetbolistas no se trabajaba tanto desde ese punto de vista. Eso llevó a que el manager bueno, que tenía Michael Jordan lo llevara a hacer su acuerdo con Nike. Y de ahí, bueno, salió todo el boom publicitario, salió toda la línea que tiene Nike acerca de Michael Jordan, salió bueno, todo su desarrollo y ahora está metido en muchos negocios, pero en realidad Michael Jordan lo que hizo fue crear una marca personal y el deporte fue un vehículo que le permitía tener voz. Esto le llevó a que, por ejemplo, muchas personas en Estados Unidos lo vieran como un modelo a seguir hasta que tuvo bueno, sus altos y sus bajos, en el que la percepción como tal cambiaba. Esto ya es otro matiz. Y el segundo ejemplo es un proyecto que nosotros estamos desarrollando en Londres, que es acerca de un personal branding. Es una persona que está vinculada al mundo ecológico, es un activista. Y lo que hemos diseñado es todo un hemisferio desde el punto de vista de cómo debe actuar, qué debe decir, qué ropa debe usar. O sea, hasta ese punto de diseño llegamos. Por ejemplo, si esta persona va a una conferencia, entonces ahí tenemos que se debe evaluar qué tipo de conferencia es para poder aconsejarle cierto tipo de sponsorización en las marcas que está usando. Si va a dar una charla, debemos primero hacer un análisis del tono en el que debe dar la charla. Si se va a mover, si se va a trasladar, tenemos que hacer un análisis de las marcas que puede o no puede usar para transportarse. Todo esto en pro de la coherencia que tiene como marca, porque sus valores como persona, esos que en realidad llega a representar su estilo de vida. Vamos a hablar de un case study interesante, que es, bueno, Donald Trump, es el punto central del case study, pero primero vamos a hacer un análisis de su último debate, enfrentamiento que tuvo con Hillary Clinton. ¿Qué es lo que pasa con Donald Trump? Donald Trump, su familia, bueno, para los que no sepan, es una familia que viene del negocio inmobiliario de Estados Unidos. Su padre, que era Fred Trump, se hacía movidas inmobiliarias, construcción, pero para barrios no de lujo, sino de la pie y que estaba ubicado específicamente en Coney Island, en Estados Unidos.
Trump nace en un ambiente en el que en realidad su familia, su padre ya había desarrollado un, un nombre como profesional en el sector. Lo que hizo él fue extrapolarlo a tal punto de llegar a la presidencia. Entonces, ¿cómo lo consiguió? Y cómo llegó incluso a ganar a Hillary Clinton en el desarrollo de las elecciones. Por dos puntos, bueno, por varios puntos fundamentales. El primero, vamos a verlo un poco a nivel gráfico como tal, gráfico social, y es que Trump ya llevaba muchos años desarrollando su marca como persona. En realidad, él tenía ya una trascendencia y sabía que la manera en la que podía llegar a entrar en muchos sectores era bajo su percepción, o sea, su imagen como persona en relación al mundo. Hillary Clinton se le conocía porque bueno, por su esposo, por Bill Clinton, pero cuando llegó a la presidencia, lo que hizo fue desarrollar un logo como tal. El diseñador del logotipo de Hillary Clinton es un diseñador estadounidense que trabaja en una agencia que se llama Pentagram, se llama Michael Birrett. Él estaba, bueno, cuando terminaba las elecciones estaba francamente pues atónito porque en realidad no sabía por qué había ganado. Si a nivel gráfico, a nivel de comunicación, a nivel estético, Hillary Clinton había desarrollado una campaña mucho más certera, era más coherente, tenía todo pensado, había muchas variaciones a nivel gráfico de lo que se quería decir, en su entorno social, tal. El problema fue que Trump en realidad ya estaba metido en muchos sectores sociales y en realidad la gente conocía más el nombre Trump, más el nombre Trump, más el nombre Trump. Por X o Y motivo, buena o mala, al final cada uno tiene sus percepciones, pero lo que hizo fue generar un impacto en la sociedad de tal manera que su nombre como marca llegó a conocerse en diferentes tipologías sociales. ¿Qué pasó con ello? Trump hizo tres cosas muy claras, que eso en realidad, o sea, Trump o el profesional que sea, se deben aplicar. Número uno, se deben tener las ideas claras de lo que se comunica. Son ideas uno, 2, 3, 4. Estas ideas son las que se comunican de manera certera. Lo que hacía era comunicar estas ideas con un lenguaje muy claro. Sus debates, la manera también en la que cuando hacía sus discursos no usaba ni palabras complicados, ni moralejas, ni nada, sino lo que hacía era ser directo, claro, en realidad. Hay un análisis también muy interesante en Internet de una persona que lo siguió en toda su campaña política y decía que él en realidad era un showman. Sus discursos como tal eran toda una experiencia, porque cuando él entraba había branding auditivo, ponía música, era como si entrara un boxeador al ring, entraba y daba lo mejor de sí, porque en realidad él sabía que debía promover su imagen para poder llegar a captar la percepción de las personas. Que hay más allá, porque también incluso en el análisis de muchos analistas políticos, se ve que también Trump, bueno, decía sus fake news, sus percepciones de la realidad y todo esto, pero en realidad lo decía de tal manera que comunicaba que incluso llegaba a convencer a las personas. Por esto fue que Trump en realidad ganó. Hizo también una cosa muy importante que ahora es la personalización del contenido que se le da a las personas. Nosotros como marcas debemos entender que la persona a la que le estamos comunicando, vendiendo algo, debe entendernos de la manera más clara posible. Debemos llegar a filtrar la información que debemos darle a cada una de las personas. Esto en consecuencia daba que debido a la trascendencia que tenía ya Trump a nivel nacional en Estados Unidos, porque él ahora mismo está en muchos sectores, incluso ha llegado, bueno, desarrolló su versión del Monopoly, tiene un propio juego, tiene libros, está metido en la industria del golf, tiene aviones,
tiene sus hoteles, al final ha creado tanta estructura a nivel, a nivel económico, solo con el simple hecho de entender que tenía que posicionarse en el mercado para generar negocio, negocio, negocio. ¿Eso con quién más lo vemos? Por ejemplo, Steve Jobs también lo hizo. En realidad, Apple es lo que es y tuvo el boom que tuvo, porque en realidad tenía una persona que también comunicaba sus ideas de manera muy clara hacia las personas y hacia los usuarios. En realidad, este posicionamiento y ver esta manera de entender el mercado fue la manera de dar la nueva visión de negocio y el posicionamiento a Donald Trump en este caso. Entonces, como les comentaba, Trump en realidad ganó porque llevaba muchos años trabajando su posicionamiento, pero como marca personal. Que esa marca personal se deriva en una industria es una conclusión de haber llevado su objetivo como persona bueno, a límites realmente altos, ¿no? De entender que su apellido, por ejemplo, si su apellido está en Manhattan y que se identifique y que se recuerde, era en realidad lo que le interesaba o lo que le interesa, porque él es una persona mediática. Él estuvo él pues hacía parte del mundo de la televisión y del mundo del espectáculo, porque en realidad lo que le interesaba era promover su imagen como tal para poder generar negocios, porque entendía que en realidad si mueve su imagen, si potencia su imagen como persona, en realidad puede llegar a establecer negocios. Entonces, en función de esto, les voy a contar un poco el proceso que vivimos nosotros para poder desarrollar una marca personal. Las marcas personales, como las marcas a nivel corporativo, las tenemos que desarrollar en estos 4 apartados iniciales. Son 4 ejes que son realmente importantes para poder entender y desarrollar lo que es una marca como tal. Debemos entender que si llegamos a tener personal branding, no entraremos en ciertas áreas del desarrollo estratégico de una marca, pero sí nos focalizaremos en otras más importantes. Por ejemplo, el tema visual. El tema visual en este caso se ve valorado por la manera en la que nos vemos, ¿no? Muchas veces la ropa, la manera de vestirnos, la manera de el uso de ciertas marcas o no, nos da un poco o nos acota de manera intangible lo que somos como marcas. Por ejemplo, había un estudio que decía que en realidad cuando se iba a elegir a un presidente, los presidentes por lo general se les hace un tipo de maquillaje para que parezcan más viejos, porque en realidad esta percepción de viejo, entre comillas, da como conclusión de que las personas piensen que tiene experiencia, ¿no? Hay muchos presidentes que en realidad se les pintan canas o se les hace cierto maquillaje para que la persona que lo sigue o que lo apoya entienda que en él ve la experiencia y la tradición, como de manera visual. Debemos entender el apartado verbal siendo personas como una herramienta súper importante, ¿no? La manera en la que en realidad nos comunicamos, ¿no? Es diferente, por ejemplo, si vamos a comunicar y estamos muy encorvados o en realidad no tenemos mucha expresión o mucha facilidad de hablar. Estas son cosas que debemos tener en cuenta en el momento de desarrollar una marca personal. Son cosas que nosotros tenemos en cuenta cuando en realidad empezamos a desarrollar marcas para las personas, ¿no? Empezamos a darles consejos a las personas con las que trabajamos a nivel de la manera en la que interactúan, la manera en la que hablan, la manera en la que gesticulan, la importancia de entender, pues de tener una buena fluidez a hablar para poder comunicar mensajes, otra vez mensajes claros con ideas claras. Tema sensorial, bueno, esto ya es un intangible que está ahí, ya lo vinculamos más a las texturas, esto viene un poco más vinculado a las herramientas periféricas que tenemos a nivel de personal branding como tarjetas o modelos de presentación que podemos tener para poder en realidad generar un, un recuerdo en las personas. Y por último, es el apartado actitudinal, ¿no? Es en realidad, ¿qué reflejamos ante las personas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la actitud que proyectamos
para convencer, entre comillas, a la otra persona, ¿no? De ganarnos su confianza y de ganarnos un vínculo mm, por el tiempo. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, por ejemplo, si tenemos una cuenta de Instagram, que vamos a ser Instagramers, ¿no? Al final los Instagramers son, pues, tienen que desarrollar mucho su marca personal. La actitud que se proyecta a través de fotografías, vídeos, todo esto son cosas que debemos tener en cuenta para poder desarrollar un mensaje claro, ¿no? Debemos entender si queremos proyectar ser personas frescas o tener un tono más de sobriedad, un tono más de serenidad. ¿Vale? Tenemos que definir este tipo de estrategias para poder desarrollarlo de manera eficiente. El segundo paso que tenemos es desarrollar un universo de intangibles. Esto quiere decir que hacemos una lista una lista de manera real de flujo de trabajo, de por ejemplo entender qué intangibles tiene la persona a la que le estamos desarrollando el self-care branding, ¿no? El personal branding, perdón. Es ver cómo se vende, quién es, para poder comunicarlo y para poder desarrollar una estrategia real. O sea, porque tampoco no desarrollamos estrategias para vender mentiras, porque tampoco, o sea, la gente, o sea, nosotros como usuarios nos damos cuenta fácilmente cuando nos están diciendo mentiras. Lo que hacemos es hacer un desarrollo de valores intangibles que nos permita entender qué tipología o qué características tiene que podemos potenciar a nivel al uso, o sea, al uso, sería bajo qué conceptos podemos trabajar, que eso posteriormente se ve reflejado a nivel gráfico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una persona que es joven, dinámica, a nivel gráfico lo que hacemos es generar una marca con tipografía a palo seco, ¿no? Que sea más fresca, más joven, incluso generar algún tipo de movimiento, un guiño audiovisual que nos permita entender y entender o sea, ese concepto de joven y de fresco. Si es una persona que quiere tener un punto más de serenidad, de sobriedad, ya tenemos que empezar a trabajar tipografías con serifa, que nos den un poco más de peso, de estructura, de sobriedad, ¿no? De pausa, que nos pueda reflejar este tipo de valores. Entonces, hacer y desarrollar este tipo de intangibles nos permite ver y entender de qué manera podemos abordar el proceso. Teniendo ya la parte de los intangibles definidos, tenemos que desarrollar un mensaje. Básicamente, a nivel de desarrollo de marca, sería el leitmotiv. Nosotros denominamos leitmotiv a la promesa que dan las marcas de manera inspiracional a las personas. Pues en este caso es igual, ¿no? ¿Bajo qué principio, qué mensaje le estamos dando a las personas, ¿no? Nosotros como personas, qué queremos ofrecer o qué queremos que las personas vean reflejadas en nosotros bajo una promesa inspiracional? Todo esto vinculado hacia hacia un escenario emocional, ¿no? Es que entender que las personas o hacer un personal branding efectivo en realidad es un proceso complicado que toma años porque debemos vender todo el tiempo, comunicar activos intangibles. Nosotros vemos, por ejemplo, un profesional que gana el respeto de las personas, es en realidad cuando demuestra lo que es y lo que sabe. Pero esto es un flujo de valores intangibles que debemos ganarlo poco a poco y es como construir una pared, ¿no? Es un poco un ladrillo a ladrillo. Vamos construyendo bajo promesas firmes, emocionales, que nos den un tono de inspiración que nos permita avanzar. Entonces, definir este mensaje nos va a permitir de igual manera desarrollar una estrategia con un flujo de medios en el cual podamos definir el contenido que queramos comunicar para las personas. El siguiente paso es ver bajo qué tono queremos comunicar. Es decir, si nos fijamos, las personas que son líderes de opinión, vamos a ver como dos hemisferios, ¿no? Uno
Ya, por ejemplo, en hemisferio digital, youtubers, influencers, claro, todo este tipología de personas, por lo general son demasiado efusivas, hablan rápido o muestran como cierta emoción al comunicar, porque en realidad quieren demostrar o quieren captar la atención de las personas de manera más rápida, ¿no? Demostrar, pues, comunicar que son jóvenes, intrépidos, divertidos, que su no sé, percepción de la realidad es ágil y diferente. Si lo llevamos, por ejemplo, al ámbito del personal branding para un abogado, por ejemplo, en este caso, los abogados por lo general hablan con mesura, paciencia, en realidad tienen un tono y una manera de hablar mucho más pausada para poder en realidad que las ideas o los argumentos que están comunicando sean coherentes para las personas. Entonces este es el punto en el que debemos definir el tono en el que nos queremos comunicar, ¿no? Entender, por ejemplo, la manera en la que debemos hablar, en la manera en la que debemos escribir. Nosotros tenemos un ejercicio pues, al uso en Barcelona que es, nosotros los mails no los definimos o no los hacemos nunca empezando con un estimado señor Juan. Nosotros lo que hacemos es, hola Juan, evidentemente bajo unas premisas de respeto y de comunicación, pero que a la final el cliente o la persona con la que nos estamos comunicando pueda captar de esta manera subjetiva que en realidad somos una marca joven, de gente que vive en Barcelona, bueno, que la mayor parte vive en Barcelona, que vive del diseño, del branding, y que en realidad en función de esto puede tener muchas más percepciones bajo un estimado señor Juan, ¿no? Que esto es más como de bufete de abogados, por ejemplo. Entonces, es importante tener esta relación en función de definir el tono, ¿no? De cómo vamos a comunicar las ideas, qué vamos a hacer, cómo vamos a llamar la atención. Por último, tenemos ya la parte, bueno, habiendo tenido todo este feedback de pasos intangibles, lo que hacemos es desarrollar elementos periféricos, ¿no? Hacer un desarrollo de elementos periféricos o de evidencias periféricas en las que ya empezamos a valorar dirección de arte de tipografías, colores, texturas, bajo qué medios en realidad vamos a trabajar y vamos a comunicar nuestro contenido. Es importante tener en cuenta que para desarrollar una marca personal, el entorno gráfico es lo último que se hace. Primero tenemos que tener en cuenta el universo intangible que hay, que se genera y que tienen las personas, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene sus matices, cada persona tiene su manera de entender la realidad y tiene un entorno social completamente diferente a la otra. Entonces, cada vez que vamos a desarrollar un personal branding o a potenciar nuestro personal branding, debemos primero hacer un análisis intrínseco de quiénes somos, qué queremos y cómo pretendemos hacerlo. En función de esto, podemos en realidad llegar a decantar el contenido en el que podemos entender y ver la manera de comunicar lo que hacemos y lo que somos. Habiendo tenido todo este desarrollo, bueno, ya podemos empezar a desarrollar logotipos, como les comentaba, por ejemplo, si quiere ser una marca ágil, joven, entonces por lo general se usan marcas de tipografías palos secos, con colores mucho más dinámicos, por lo general se usan para marcas jóvenes, por ejemplo, solo colores de tipografía con contenido digital, empezamos a hacer un desarrollo de texturas. Entonces, en función de esto es que podemos llegar a ver y entender cómo es que cómo es que las personas pueden llegar a ser marcas, ¿no? Y de entender un paso súper importante y es que hay que ver y filtrar en realidad el contenido que estamos viendo para poder comunicarlo y que una vez, porque en versiones anteriores veíamos el poder del conocimiento para las personas, ¿no? De ver en realidad bajo qué medios y bajo qué premisas podemos ver
el contenido que le estamos dando al público objetivo al que nos estamos dirigiendo. Entonces, hacer todo este filtrado, hacer todo esta criba de información en realidad nos permitirá desarrollar estratégicas, nos permitirá hacer desarrollos estratégicos plausibles, efectivos y diferentes. Como conclusión final, siempre le decimos a las personas con las que trabajamos, así hagan personal branding o no, decimos que las personas son parte importante del activo del desarrollo de las marcas y de entender que nosotros somos marcas y queremos crear nuestra identidad estratégica para ser recordados, ¿no? Para poder entender y ver cómo entrar a un nuevo espectro de negocio, ¿no? Si lo llevamos a este plano más corporativo, de ver que a día de hoy, y con la situación, por ejemplo, que estamos viviendo, las personas están viviendo un plus súper importante, ¿no? De ver cómo el contenido que brindamos, de ver las personas que hay detrás de las marcas, qué contenido nos brindan. En función de esto podemos llegar a generar nueva tipología de conexiones, ¿no? De estos vínculos de confianza que en realidad es lo que genera un personal branding, ¿no? La gran conclusión sería, el personal branding es una herramienta que en realidad permite generar vínculos de confianza entre marcas y personas. Afianza lo que es una idea de marca bajo los valores, bajo los intangibles de lo que es una persona como tal. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, bueno, tenemos así como un anuncio. Vamos a hacer unos cursos a nivel online. Más o menos van a ser de unas 10 horas. Vamos a tocar muchos temas, pero vamos a empezar con este que es de identidad estratégica. Vamos a tener varios expertos y varias áreas en las que vamos a empezar a generar contenido no solo para conversar y para comunicar, sino también para hacer y para ver resultados reales y tangibles, ¿no? Queremos llevar un poco esta idea de la metodología del Cyclical a, bueno, a un nuevo espectro, a un nuevo límite, trayendo personas pues, de diferentes partes del mundo en las cuales podamos formar grupos interesantes que nos permitan desarrollar ideas innovadoras. Entonces vamos a empezar con un curso de estos. La fecha más o menos será dentro de unos 3 meses o así. Estamos planeando todo el desarrollo estratégico de cada curso, pero bueno, estaremos nosotros como equipo, tendremos invitados, estará Mark, ya nos dará un poco más de desarrollo estratégico Mark, y bueno, para el que se quiera apuntar, bienvenido. Muchas gracias una vez más, espero que les haya gustado estas charlas. Estamos haciendo como estos pequeños o sea, micro espacios de charlas para poder generar un poco de diálogo entre las personas y ver un poco cómo evoluciona todo. Si alguien tiene dudas o quisiera compartir algo, pues adelante. Si no, bueno, muchas gracias a todos. Vale, bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos y nada, seguimos en contacto. Saludos. Espera un segundo. Nashley, te escribo de Colombia. Esas charlas que mencionas son abiertas al público. Sí, bueno, sí, en realidad estamos apenas desarrollando el modelo que queremos tener, pero sí, la idea es que sean de cara al público.
Igual toda la información de las charlas las vamos a tener en la web, en las redes, así que si nos siguen, ahí van a encontrar toda la información. Ah, ok, muchas gracias. Hola Connie, un saludo. Eh, pues que esté muy bien, muchas gracias y nos vemos pronto. Un saludo. Hasta luego. Gracias, bye.